Las primeras concentraciones obreras surgen a raíz del ferrocarril en 1869, que era para la comercialización del banano en Honduras. Después, la actividad minera en San Juancito dio lugar al agrupamiento más importante en la compañía minera de New York a Rosario Mining Company. Posteriormente, con la llegada de otras compañías bananeras, los trabajadores realizaron movimientos huelguísticos. Los conflictos que se producían entre los trabajadores y la empresa contratista a causa de los bajísimos salarios pagados por ella y los malos tratos que eran objeto de aquellos. Al fracasar el proyecto del ferrocarril interoceánico y quedar reducido a unos cuantos kilómetros de línea, desapareció la fuerza proletaria reunida ahí y las luchas sociales correspondientes. Mientras que el artesano, al ser proletario de sus herramientas y de su producto final de su trabajo, sí tiene un interés directo en el proceso de producción. El obrero, en cambio, no tiene ningún interés personal en el mismo, al no pertenecer el producto final de su trabajo, la mercancía producida para la venta. El trabajo asalariado aparece ante el obrero como una condición impuesta como única manera de obtener sus medios de vida. Movimiento minero. Después de la concentración obrera generada por el proyecto del ferrocarril, el mineral de San Juancito, el que, a partir de 1880, da lugar al agrupamiento proletario de mayor importancia en nuestro país, de New York a Rosario Mining Company, impuso condiciones de trabajo sumamente duras en las minas. Bajos salarios, trato brutal. El 10 de marzo de 1909 estalló un movimiento huelguístico en las minas, que fue reprimido por los cuerpos policiales de la mina y los refuerzos militares enviados por el gobierno de Miguel R. Dávila. Durante ese periodo, predomina en la producción urbana de Honduras el artesanado. Por ello existían en el país numerosas organizaciones mutualistas, cuya función no era defenderla a los trabajadores frente a los abusos de los patronos, sino proporcionarles ayuda en caso de necesidad. Entre esas organizaciones podemos mencionar Tegucigalpa, el Sindicato de Oficios Varios Rendición, Sindicato de Tipógrafos Juan Gutenberg, así como numerosos sindicatos barberos, sastres, zapateros, etc. En el mes de julio de 1916, dentro de los dominios de Cuyamel Fruit Company, el motivo de la acción fue el robo que la empresa les hacía a los trabajadores en las tiendas de la misma, donde se les aceptaba el dólar con un valor de 2.31 lempiras, pero se les entregaba con un pago de valor de 2.50 lempiras. En septiembre de 1920 estalló otro movimiento huelguístico en las plantaciones bananeras de la costa norte. Esta vez la acción se produce en los campos de Vaquero Bread Company, con sede en La Ceiba. La huelga tenía como principal objetivo arrancarle a la compañía mejores salarios. Esto dio como resultado que el 12 de marzo de 1925 se desatara una gran huelga en el ingenio azucarero de La Lima, propiedad de la empresa bananera Cuyamel Fruit Company, en demanda de mejores condiciones de vida. La respuesta del gobierno y la transicional fue de exceso represivo en contra de los trabajadores. En julio de 1916 estalló la primera huelga de trabajadores en la bananera Cuyamel Fruit Company. El motivo era que la empresa les pagaba con cupones valorados en 2,50 centavos y al momento de comprar los comisariatos de la empresa el valor era de 2 lempiras con 31 centavos, es decir, que le robaban 19 centavos. En protesta, los trabajadores no quisieron embarcar fruta y la picaron con sus machetes. Fueron repelidos militarmente y detuvieron más de 400 trabajadores y los pusieron presos en el castillo de Omoa, pero los liberaron al día siguiente. En septiembre de 1920, una huelga en la bananera Vaquero Bread Company exigían mejores salarios. Los huelguistas se tomaron La Ceiba. El presidente Rafael López Gutiérrez declaró estado de sitio en Honduras y mandó un contingente militar a reprimir los huelguistas. El 9 de marzo de 1925 se produjo una huelga en el ingenio azucarero de La Lima, propiedad de la Cuyamel Fruit Company, y se extendió a los campos bananeros de la empresa. Exigían mejores salarios. Fueron reprimidos duramente. El 3 de enero de 1932 hubo una huelga en United Fruit Company. Primero inició en los muelles y el ferrocarril y después en los campos. Protestaban por la rebaja salarial de
0.25 lempiras la hora, 0.17. El presidente Mejía Colindres declaró el estado de sitio en todos los departamentos del norte. El movimiento estaba dirigido por la Federación Sindical Hondureña. La huelga se terminó el 8 de enero. El 17 de febrero de 1931 hubo una huelga en Trujillo Railroad Company. Duró hasta el 15 de abril. Las causas fueron desconocidas. Los huelguistas fueron reprimidos y sobornados por la empresa y el gobierno. El 17 de febrero de 1972 hubo una huelga en las dependencias de Standard Fruit Company y se extendió a las plantaciones de Colón y Atlántida. Exigían mejor salario, mejores tratos, servicio médico y otros. Mejía Colindres envió altos militares como mediadores. La empresa accedió a las peticiones, menos al aumento salarial. A partir de 1933 hasta 1949, el movimiento obrero hondureño y las luchas sociales fueron duramente reprimidos por el dictador Tiburcio Carías Andino. Resurgimiento de la clase obrera. El 30 de abril al 9 de julio de 1954 hubo una gran huelga, también conocida como la Huelga del 54, iniciada por los empleados del muelle de Tela y del hospital y se prolongó a todos los campos bananeros de la costa norte y las actividades manufactureras y sectores del pueblo no organizados que la apoyaron. Es la huelga más importante del movimiento obrero hondureño y centroamericano. El pliego de peticiones contenía 30 puntos: aumento salarial, abolición de los trabajos por contrato, pago semanal y en moneda nacional, jornada de trabajo diurna de 8 horas, mejores servicios hospitalarios y dispensarios, pago corrido en caso de enfermedad, abolición de despidos sin causa justa, jornada máxima nocturna de 6 horas y doble pago de las extras, vacaciones 15 días al año con goce de sueldo a los empleados que ganen menos de 200 lempiras mensuales y 30 días a los que ganan más, transporte ferroviario, salario igual a igual trabajo, trato justo, bonificaciones, mejoramiento de la alimentación y una hora para almorzar, no negar permisos al presentar constancias, el derecho a la libre organización sindical, alimentación gratuita para cocineras, lavanderas y aseadoras, abolir la obligación de comer donde los capataces, no discriminación a los trabajadores al ser hospitalizados, medidas de seguridad, viviendas higiénicas para los trabajadores, educación primaria gratuita para los hijos de trabajadores, asignarle un cocinero y un mantenimiento de casa a los trabajadores que ganen más de 200 lempiras y que sean casados, garantizar que no habrá destituciones, pago completo a todos los trabajadores durante el tiempo que duró la huelga, integrar un comité ejecutivo para que vele por el cumplimiento de las peticiones, reconocimiento de las 44 horas semanales, empleados de muelles con un aumento del 50% del salario diario, reconocimiento después de labor de 5 minutos como media hora y 35 minutos como hora. La resolución para poder terminar a la huelga se espera en la Ciudad del Progreso. Esta huelga trajo grandes logros para la clase trabajadora en general. Aparte de los beneficios particulares de los bananeros, se lograron estas conquistas: la legalización definitiva del movimiento obrero y libre organización, la emisión de acuerdos y decretos a favor de la clase trabajadora, que posteriormente se convirtió en el Código de Trabajo, la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, jornada diurna de 8 horas, incrementos salariales. Últimos acontecimientos ocurridos en abril de 2008 en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. El 17 de abril, el Bloque Popular proclamó una marcha a nivel nacional, pero en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, El Progreso y La Lima se observó mayor presencia del pueblo. En Tegucigalpa se le presentó al gobierno un pliego de peticiones conteniendo 12 puntos. Igual que otras oportunidades de la marcha, la manifestación fue pacífica, pero el ministro de Seguridad preparó anticipadamente a grandes contingentes militares para repeler a los manifestantes, y así fue, pero en esta oportunidad no hubo violencia extrema. Días después de la marcha, el pueblo hondureño aún no había recibido respuesta al pliego de peticiones, pero sí la clase trabajadora fue estremecida con el cruel asesinato de doña Altagracia Fuentes, líder sindical hondureña que se desempeñaba como secretaria del CGT, y recientemente se le había asignado un cargo en la Organización de Trabajadores a nivel latinoamericano. Un hecho trascendental internacional es la huelga de hambre iniciada por algunos fiscales del Ministerio Público en protesta por la corrupción que impera en esa dependencia.
por el hecho de engavetar cantidades de expedientes de casos de corrupción. Peticiones están la destitución de la fiscal general Leonidas Rosa Bautista y el fiscal adjunto Omar Serna y la creación de una comisión de notables para revisar todos los expedientes del ministro público. En términos generales, exigen justicia y un alto a la corrupción. La huelga se inició el 5 de abril y a la fecha 26 de abril no se había resuelto nada. Poco a poco se habían ido sumando a la huelga otros fiscales, jueces y otros. Se instalaron en los bajos del Congreso Nacional. Tienen una mesa, un libro de solidaridad, donde todo aquel que apoya su lucha se acerca y lo firma. Son centenares de personas que lo están firmando. La huelga ha ido apoyada por diferentes sectores, incluyendo la Iglesia Católica y la Evangélica. El canal 36 de Esdras Amando López ha cubierto en directo el evento, pero los grupos de poder han adquirido callar esa voz, así como cayeron a Altagracia Fuentes. El día 25 de abril recibió una amenaza, le pidieron que se retirara del edificio donde operaba el canal, porque si no lo hacían, explotaría una bomba. Llegó el escuadrón antibombas, revisó el edificio y no encontró nada. Minutos después, Esdras recibió una llamada donde le pedían que bajara el perfil de la noticia y que dejara de mencionar al fiscal general. Represivos que van en contra de las libertades individuales constitucionalmente reconocidas, libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa. Son actos que van en detrimento de la democracia que tanto anhelamos los hondureños. Queremos vivir en paz en un país libre de corrupción y secretarismos políticos.